Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas, disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Gracias, Héctor. Bueno, pues muy buenos días tengan todos ustedes. La verdad estamos muy contentos de estar el día de hoy, pues para hablar de temas muy interesantes. Dos temas que son, hasta cierto modo, el punto de partida para muchos en cuanto a las controversias de la regeneración biológica del periodonto y, ¿por qué no?, en implantes que hayan tenido enfermedad. El tema del día de hoy es alcances y limitaciones en tratamientos regenerativos, en periodontitis y perimplantitis. ¿Hasta dónde podemos llegar en pacientes que tienen periodontitis y que tienen posibilidades incluso de perder dientes? Y del otro lado, ¿hasta dónde podemos llegar para tratar de mantener unos implantes que hayan tenido enfermedad perimplantar? Les dejamos nuestro Facebook, Periodoncia UNAM 3016, y el Twitter @Dr. Monteagudo, así como la página personal de mi clínica www.odontologiagoa.com. Y empezamos hablando acerca de cómo se da el inicio de la enfermedad periodontal. Todo esto viene a través de un reto microbiano. El reto microbiano participa en la producción de antígenos que muy normalmente actúan como endotoxinas a nivel del surco gingival, en el sitio donde hay interacción entre el medio ambiente bucal y el aparato de inserción interno. Esos antígenos, que son lipopolisacáridos que se encuentran en la pared celular de bacterias gram negativas, generan un conflicto que nos puede llevar a activar la respuesta inmune de un paciente. Las enfermedades periodontales y también las perimplantares tienen una interacción directa con las bacterias, pero que también depende de que el paciente pueda contrarrestar ese ataque mediante la producción de anticuerpos que provienen de los linfocitos B y también la actividad de los polimorfonucleares neutrófilos, las células blancas que son primer línea de defensa. Pero si el organismo no logra mantener una homeostasis y obviamente no se ve favorecido por el manejo de los factores locales de placa dentobacteriana, esta respuesta inmune va a generar también señales como son las citocinas, los prostanoides o metaloproteinasas que actúan como enzimas de degradación. Esta respuesta inmune inflamatoria puede llevarnos a que a nivel crónico se dé el metabolismo óseo de tejido conectivo y que el propio organismo empiece a generar signos clínicos de la enfermedad, así contribuido por la respuesta que se está dando a las bacterias. Desgraciadamente, cuando muchos pacientes llegan con nosotros, los signos clínicos de la enfermedad ya son demasiado exacerbados y no hay que echar en saco roto de los factores de riesgo genéticos. Un paciente que es susceptible a enfermedad periodontal
y que perdió dientes, probablemente cuando tenga implantes puede ser también susceptible a enfermedad periimplantar. No quiere decir que todos los pacientes que tengan implantes y que hayan tenido una enfermedad periodontal puedan tener enfermedad periimplantar, pero sí se ve muy relacionada la cuestión genética, la susceptibilidad genética para poder controlar o contrarrestar esto. Y si siguen mi cursor en la pantalla podremos ver que hay un enunciado que es muy importante. Dice factores de riesgo adquiridos o ambientales. Esos factores de riesgo adquiridos o ambientales tienen que ver muy directamente con las toxicomanías del paciente, hábitos. Un paciente que haya perdido dientes y que sigue manteniendo un hábito como el tabaquismo, probablemente pueda ser un riesgo mayor y más la susceptibilidad genética que tenga para poder presentar una enfermedad periimplantar. Entonces, viendo este pequeño video, sabemos que un sitio de sangrado gingival es un sitio de actividad biológica que nos puede llevar a que haya pérdida de tejido o incluso que haya una interacción directa sobre las bacterias y nuestras células de defensa. No es normal que la encía sangre. No debe de sangrar ni en presencia de dientes ni en presencia de implantes. La encía es una pequeña capa de epitelio blando, de tejido blando, que nos protege al aparato de inserción interno. Y se forma un surco, que ese surco gingival sabemos que nos da un sellado epitelial, pero si las bacterias se empiezan a acumular de una manera intracrevicular o a nivel intrasurcal, sabemos que pueden ir creciendo exponencialmente. Como estamos viendo en el video, primero son los colonizadores primarios los que se llegan a integrar en ese sitio y exponencialmente esos colonizadores primarios van favoreciendo el sustrato para colonizadores tardíos y para colonizadores periodontopatógenos principalmente, que son los tardíos. Y sabemos que se forman placas que ya antes se llamaba placa dentobacteriana, hoy en día las conocemos como una biopelícula, como un biofilm de bacterias, como un biofilm bacteriano. Y que esa biopelícula dental son bacterias que no están en crecimiento exponencial al azar, sino crecen de una manera ordenada. Esas bacterias tienen comunicación entre sí y viven en matrices de exopolisacáridos, e incluso hay bacterias periodontopatógenas como las Porphyromonas gingivalis o el Agregatibacter actinomycetem comitans que pueden salir de ese hábitat, disgregar las uniones desmosomales de las células epiteliales y poder entrar al tejido conectivo como si fueran un punto netamente de septicemia o de bacteremia. Esas bacterias, conforme van madurando, van calcificándose y van formando el sarro. Recordar que el sarro no es el conflicto etiológico para la enfermedad periodontal, ni mucho menos para la enfermedad periimplantar. El sarro, cálculo o tártaro, sabemos que puede ser un factor retenedor de placa dentobacteriana. Y así las bacterias, ¿sí?, van creciendo de una manera exponencial y pueden ir generando enfermedad periodontal desde los primeros momentos en que se encuentran los dientes en boca. Pero el organismo se encarga, y así como nuestra higiene rutinaria se encarga de mantener un equilibrio. ¿Qué es lo que está pasando? Que no es lo mismo la interacción, como estamos viendo en el esquema, no es lo mismo la interacción de un paciente que tiene un diente a un paciente que tiene implantes. Un paciente que tiene dientes, sabemos que tiene incluso mayor aporte sanguíneo en sus tejidos, ¿sí?, porque sabemos que tiene vasos sanguíneos que vienen a través del hueso, a través del ligamento, a través del periósteo, pero también tenemos vasos sanguíneos que están limitados, por ejemplo, en pacientes que tienen implantes. Los pacientes que tienen implantes solo van a tener un aporte sanguíneo que provenga del periósteo. Entonces, si tenemos un reto bacteriano, un shock bacteriano hasta cierto modo, donde la biopelícula dental se está coagregando en el surco, ya sea gingival o en el surco periimplantar, sabemos que necesitamos de la sangre para que se dé nutrición y para que se le dé defensa de nuestro organismo. Así también como el efecto localizado de la higiene. No es lo mismo la defensa que puede aportar un diente a las bacterias que la que puede aportar una rehabilitación sobre un implante endóseo. Este esquema es bien interesante porque es más susceptible y se está ejemplificando la mayor susceptibilidad del hueso en un implante que en un paciente con dientes. Pero para poder definir el tema del que estamos hablando el día de hoy, la periodontitis se define como una enfermedad inflamatoria de los tejidos de soporte de los dientes causada por microorganismos específicos que producen la destrucción progresiva del ligamento periodontal y el hueso alveolar con formación de bolsa y o recesión. Sabemos que la periodontitis está presente en sitio específicamente, que puede ser crónica, que normalmente que se presenta en adultos, la periodontitis crónica. Antes se
llamada periodontitis del adulto. Sabemos que hay periodontitis que pueden ser agresivas, que antes se denominaban como juveniles, pero que ya no hay distinción con edades. Pero sí es importante mencionar que hay una pérdida de inserción, como estamos viendo en las fotografías. En la foto estamos observando del lado izquierdo de su pantalla una bolsa periodontal de 6 milímetros, y del lado derecho vemos cómo se da la pérdida de inserción, ¿sí? Y que puede ser angulada y que hay diferentes patrones de la pérdida de soporte de los dientes. Por el otro lado tenemos la definición de la periimplantitis, que se define como respuesta inflamatoria de la mucosa periimplantar caracterizada por pérdida ósea alrededor del implante. Es algo que podríamos mencionar es compatible con la periodontitis. Pues sí, solo que no hay dientes, ¿no? Alrededor del implante sabemos que hay pérdida de hueso lineal, que muy normalmente es angulada y que puede llevarnos a la pérdida de los mismos que nosotros hayamos colocado en el hueso. Sabemos que un implante, si se mueve, tiene que ser removido, pero el implante puede haber perdido hueso y no presentar movilidad, ¿sí? Esos son datos importantes de la periodontitis y la periimplantitis. Entonces tenemos este rubro, periodontitis contra periimplantitis. ¿Se tratan igual? ¿Son lo mismo? ¿Podemos actuar o pensar que las necesidades tienen que ser exactamente similares? ¿O son dos puntos diferentes? ¿Cómo nos encontramos al día de hoy en este siglo para afrontar una enfermedad que es nueva hasta cierto modo, que se llama periimplantitis? Que cada vez más pacientes que tienen implantes y que han sido implantados pueden tener esa susceptibilidad. Hay un estudio muy importante por medio de Rembert en el año del 2009 que comenta que la periodontitis es un potencial factor de riesgo para periimplantitis. Lo dejo así como dice el texto, así indica que sujetos con historia de periodontitis tal vez tengan mayor riesgo a infecciones periimplantares. Muchas veces pensamos, o hay colegas que llegan a pensar, que al momento de extraer el diente y colocar un implante, los problemas relacionados al diente se olvidaron, pero no. Sabemos que el organismo tiene un patrón biológico genético, del cual puede desencadenarse esta historia. Si el paciente tuvo antecedentes, si tú vas a colocar un implante en un sitio edéntulo y el paciente perdió ese diente por periodontitis, ten cuidado. Es mejor que tengamos precaución de higiene, ¿sí? a un buen control exhaustivo de los factores de riesgo para que no desencadene una infección periimplantar. El protocolo de atención periodontal en cualquier paciente, porque aquí puede suceder dos cosas: que tú veas el paciente desde el inicio, desde que se extrajo el diente, se colocó hueso, colocaste un implante y el implante se enferma, o que te llegue ya el paciente con un implante, ¿sí? Pero el protocolo de atención periodontal siempre sí o sí tiene que ser historia clínica, ficha periodontal, serie radiográfica. Con esta imagen, que como bien comentaba Héctor Flores, que vamos a estar mucho tiempo con ustedes, gracias a su apoyo, sabemos que nos vamos a encontrar con esta imagen muy seguido, que necesitamos de estos tres elementos: la historia clínica, la ficha periodontal y la serie radiográfica, que no se debe de exentar a ningún paciente, y sabemos que estos elementos nos van a dar el diagnóstico, ya sea periodontal o periimplantar. Posteriormente se puede desencadenar un pronóstico y de ahí un plan de tratamiento. Ese es el protocolo de atención periodontal, pero que hay diferencias entre una bolsa periodontal y una bolsa periimplantar. De entrada sabemos que la bolsa periodontal se tiene que medir pues con una sonda que puede ser metálica, y la bolsa periimplantar principalmente tiene que ser medida con una sonda de grafito o de plástico. Esto ya lo habíamos observado, y que pues tú, si vas a colocar implantes, si vas a atender pacientes, ya es importante que tú tengas estos dos tipos de sonda. Las diferencias que hay entre el diente y el implante son muy puntuales. Por ejemplo, en el diente sabemos que la conexión del diente al organismo se da mediante el cemento, el hueso alveolar, pero a través del ligamento periodontal. En el implante, la interacción que hay del implante con el organismo es la osteointegración. El epitelio funcional del diente, ¿sí?, tiene una adhesión mediante hemidesmosomas. En el implante también el epitelio funcional. El tejido conectivo en el diente tiene fibras perpendiculares. En el implante son fibras paralelas. La vascularidad del diente es mayor, la vascularidad del implante es menor. La profundidad del sondeo en el diente es de 3 milímetros en salud, de 0.5 a 3 milímetros, y el implante es de 2.5 a 4 milímetros, o sea que es más grande el surco periimplantar. Pero es importante que tú tomes en cuenta que hay tejidos periimplantares, así como hay tejidos
periodontales. La enfermedad periimplantal es una infección y se sabe que los implantes pueden ser colonizados por microorganismos al momento de la colocación del implante. Para eso es importante tener un medio completamente pues libre o controlado en cuanto a las bacterias, con un buen control personal de placa, porque puede ser que el implante se pueda infectar por microorganismos. Otro rubro, la microflora que coloniza los implantes es similar a la que coloniza los dientes. Puede darse crecimiento mayor de otro tipo de cepas en pacientes con mayor predominancia de implantes que con dientes. Eso sí se ha visto que ha habido cambios, pero las bacterias son las mismas. Los dientes infectados periodontalmente pueden actuar como reservorio bacteriano y la enfermedad periodontal debe ser tratada antes de la colocación de implantes. Tú no puedes olvidar, colega, que si tienes un sitio consangrado, si tienes una bolsa periodontal, pero vas a colocar un implante en un sitio distante quizá, ¿sí? Pues primero tienes que tratar la enfermedad periodontal para después colocar tu implante. Otro punto que para mí es muy interesante tratar son los factores locales, ¿sí? Que pueden participar, ¿sí? Como es el caso de la higiene oral, para poder colocar un implante, para poder tratar un paciente periodontal o incluso para lo que sea. Si vas a colocarle ortodoncia, si vas a colocar prótesis, tienes que tener una buena higiene. El cuerpo extraño, que es importante mantener que los cuerpos extraños no se mantengan en boca. Es muy común a veces que se lleguen a cementar coronas sobre implantes y que ese cemento quede subgingival o en este caso submucosa, ¿sí? a nivel de la submucosa del surco periimplantar, o sea, que quede sumergido en un cuerpo extraño. Debe haber salud periodontal, la bolsa periimplantar, poderla determinar, ¿sí? Otra, la rugosidad de los aditamentos. Sabemos que hay aditamentos que son rugosos. Debes escoger bien el sistema de implantes que tú vas a colocar, la conexión que hay en el implante y la prótesis. Siempre estar tomando controles radiográficos y ver qué mejores opciones tienes, si es cementado o si es atornillado. Hay factores generales, como es la historia del paciente en caso de que haya tenido periodontitis, los factores genéticos, los factores adquiridos del paciente, ¿sí? Como es el caso de la diabetes, la hipertensión, factores ambientales como el fumar y el estrés. Todo esto se tiene que combinar o se puede combinar hacia los patógenos orales y nos puede llevar a la susceptibilidad del huésped, ¿sí? No precisamente esto que nos lleva a la susceptibilidad del huésped, quizá el huésped ya haya sido susceptible, ¿sí? Y pueda darse la periimplantitis. Sabemos que aquí hay un punto bien interesante, que todas las periimplantitis fueron antecedidas por una enfermedad que se llama mucositis. Así como las periodontitis fueron antecedidas por gingivitis, ¿sí? No todas, no las periodontitis llegan a ocasionarse así de una manera exorbitante, pero aquí hay un punto bien interesante. En paciente con periodontitis, ¿sí? Todos fueron antecedidos por gingivitis, pero no todas las gingivitis llegan a ser periodontitis. En el caso de la mucositis, es muy común que la mucositis llegue a ser periimplantitis. Muy pocos pacientes viven con mucositis. Vamos a ver este caso clínico, ¿sí? Donde vemos que hay un paciente que fue rehabilitado de esta manera. Nos llega al consultorio con un alto control personal de placa, paciente fumador, vemos las manchas, ¿sí? Vemos la radiografía y observamos que hay una interesante radiolucidez alrededor del implante que se le colocó, ¿sí? Quitamos la prótesis para ver cómo se encontraba todo y observamos pues exudado purulento. Esto desgraciadamente está pasando en muchos de nuestros pacientes que tienen un bajo control personal de placa, que tienen una rehabilitación que es pobre, quizás la rehabilitación que sea transitoria, como una rehabilitación que sea provisional, pues sabemos que debe de ser o debe de condicionarse a que guarde los parámetros no dejen de estéticos, sino también de preservación de salud, de higiene. El implante tuvo que ser removido y vean las secuelas que puede dejar un implante que se removió. Entonces el diagnóstico de la periodontitis y de la periimplantitis es importante mencionarlo, que es a través del sondaje o sondeo periodontal o periimplantar, que necesitamos radiografías que nos indiquen las condiciones, pero si el implante no se mueve,
pues podemos buscar la manera terapéutica de conservarlo en boca. Pero pues bueno, hay diferentes tipos de terapia no quirúrgica, tanto en periodontitis como perimplantitis. La terapia no quirúrgica nos va a llevar a una revaloración, es una terapia de higiene netamente, donde se controla la infección y donde pues directamente, si se resuelve el problema, pasamos al mantenimiento. ¿Sí? Y después pasamos a un mantenimiento que va a llevarnos una revaloración a largo plazo. Cada 6 meses hacer un sondaje periodontal y ver cómo nos encontramos o perimplantar en los pacientes con periodontitis y perimplantitis. También tenemos la terapia quirúrgica. Si no responde a la terapia no quirúrgica o si queda una secuela o una bolsa periodontal o una bolsa perimplantar, pasamos directamente a la terapia quirúrgica, que puede ser resectiva o regenerativa. Sí, normalmente esto se da cuando la infección no es controlada, cuando la pérdida es muy profunda, tenemos un acceso quirúrgico. Desgraciadamente, si el mantenimiento de la revaloración a largo plazo, la infección no está resuelta, probablemente tengamos que hacer una serie de cirugías, lo cual esto nos lleva a un retratamiento que no es muy agradable para nuestros pacientes. Pero este es el enunciado. El tratamiento, regreso a él. ¿El tratamiento de la enfermedad perimplantar es igual que el de la enfermedad periodontal o viceversa? La enfermedad periodontal sabemos cómo la vamos a trabajar, con controles personales de placa en inicio, ¿sí? Con una buena técnica de higiene, con un régimen de higiene y de salud, con raspados y alisados. ¿La enfermedad perimplantar se tratará igual? Ese es el punto, que tenemos pacientes con enfermedad periodontal, como estamos viendo en la imagen, y vemos que hay bolsas periodontales, que muchas veces esto va en relación a prótesis que ya han sido deterioradas y que se tienen que estar renovando con una cierta periodicidad de tiempo a largo plazo para darle estabilidad al paciente. Sabemos que lo más importante es tener factores que no retengan placa dentobacteriana. Esto es en un paciente dentado, pero en un paciente con implantes, como el del esquema, sabemos que también tenemos que buscar las estrategias para que las bacterias no se metan en resquicios que nos puedan generar conflicto, como los que estamos observando, sobre todo en la parte inferior, donde vemos defectos intraóseos o defectos angulares alrededor de los implantes. La clasificación de los defectos óseos tiene que ser importante, porque sí existe una clasificación para defectos óseos periodontales y también para defectos óseos perimplantares. ¿Sí? La clasificación de periodontal de defectos óseos, sabemos que hay defectos supraóseos, que denominamos como defectos horizontales, y defectos intraóseos, que son verticales, que pueden ser de 1 a 2 paredes, 3 paredes, combinados. Esto es hablando de los defectos intraóseos, o cráteres. Los defectos interradiculares son los asociados a la furca y pueden ser horizontales y verticales. Y sabemos que es muy importante el poder tener un marco de este tipo de defectos, que principalmente los determinamos radiográficamente. Viendo en el esquema, de ahí dependerá la indicación del tipo de terapia regenerativa que podamos hacer. Sabemos que la terapia regenerativa va a ser principalmente realizada en defectos, ¿sí?, intraóseos, que denominamos verticales o angulados. Aquí vemos un esquema donde se ve un defecto de una sola pared, donde nosotros normalmente podría estar indicado el colocar un injerto óseo, un material de relleno que puede ser natural o sintético, y colocar una membrana o colocar geles, como es el caso del Emdogain, proteínas de la matriz del esmalte que nos puedan ayudar a contener este injerto que se coloque en una sola pared, aunque sabemos que la irrigación que proviene de esa sola pared puede ser limitada para la regeneración. Por eso un aditivo al injerto óseo podría ser favorable. En el caso de las 2 paredes, pues colocar injerto de hueso, un sustituto que sea tanto sintético o natural, una membrana, o también, como en el caso del Emdogain, podría ser una posibilidad. Incluso también se pueden colocar plasma rico en factores de crecimiento, o también conocido como plasma rico en plaquetas. Hay muchas posibilidades para tratar estos defectos intraóseos. Dependemos del tipo de defecto intraóseo, porque por ejemplo el del lado izquierdo, este esquema del lado izquierdo, donde vemos 3 paredes que incluyen este defecto intraóseo, se ha llegado a observar casos donde incluso sin la colocación de biomateriales puede ser la regeneración dándose al momento de la reparación de la cicatrización, o defectos óseos angulares. Estos defectos los conocemos bien, y sabemos que normalmente los podemos manejar con algún sustituto óseo, con algún injerto de hueso natural, ya proveniente de autólogo, que puede ser también de cadáver, que lo podemos manejar incluso también con los geles y con las membranas. En este caso el Emdogain podría ser una muy buena opción, o una membrana de colágeno para poder estabilizar, una membrana no absorbible quizás. Ya conocemos muy bien esto y sabemos que si los defectos son horizontales,
no es necesario colocar ningún biomaterial porque no hay cortical que le pueda dar nutrición a ese injerto. Lo que estamos buscando hoy en día siempre es la nueva inserción. Cada vez más podemos encontrar materiales regenerativos que nos den esa posibilidad, que nos den esa condición. No nada más una reparación como tal, pero aparte de reducir la bolsa periodontal, poder tener una regeneración del aparato de inserción. Esto es a nivel de los dientes, ¿no? Pero pues no están exentos los implantes de este concepto. La regeneración es la reproducción de la parte perdida o dañada del periodonto de manera que la arquitectura y función sean completamente restauradas. En el caso de los dientes se necesita, para poder pensar en un procedimiento regenerativo, que se forme segmento, ligamento periodontal funcionalmente alineado y hueso alveolar. La manera de poder comprobar esto normalmente es mediante una histopatología o una biopsia, pero pues sabemos con que el paciente tenga un diente funcional, pues probablemente tengamos un patrón mayor de regeneración, aunque también existe este concepto, la reparación, que no es mala, que muchos colegas la llegan a mencionar como si fuera una falla de la cicatrización, pero vemos el concepto, es cicatrización con epitelio o tejido conectivo que maduran hacia varios tipos de tejido cicatrizal que no restauran íntegramente la arquitectura o función previa. Lo más común es encontrar un epitelio de unión largo, como estamos viendo en el esquema. Ese epitelio de unión largo puede superar la fuerza tensil de la fibrina del coágulo que se formó en el sitio después de haber operado, y ese epitelio se adhiere por medio de midesmosomas, se estabiliza y tiene proporciones más amplias de lo normal, y ese epitelio de unión largo es un factor o un patrón de reparación y no de cicatrización regenerativa. En este caso sabemos que el epitelio largo quizá puede estar ocupando un espacio que era el del ligamento periodontal. Sabemos que esto, con que se haya contrarrestado la profundidad de la bolsa periodontal o se haya eliminado la bolsa periodontal, puede ser más que suficiente, pero el epitelio de unión largo quizá pueda ser susceptible a poderse desinsertar o desadherir a la actividad bacteriana. La infección periimplantar, como lo comentaba Schwarz en su libro del año 2010 publicado por Quintessence, dice que hay evidencias que sugieren que la superficie rugosa del titanio del implante posee potencial para promover la reosintegración con procedimientos de regeneración ósea guiada. Así como existe la regeneración tisular guiada en los dientes, donde por medio de la cicatrización y la colocación de biomateriales se busca guiar, ¿sí?, los componentes de los diferentes tejidos del aparato de inserción. A esto lo llamamos regeneración tisular guiada. También existe un procedimiento que se llama regeneración ósea guiada, y cuando se coloca sobre implantes, hallazgos nos comentan que la superficie rugosa del titanio puede proveer quizá una reosintegración. Es interesante esto, porque esto ha justificado el hecho de que pacientes que hayan perdido hueso alrededor de sus implantes se les coloquen injertos óseos y puedan mejorar sus expectativas y así evitar que esta propagación de la enfermedad lleve a perder esos implantes. Para el paciente que tenga dientes o tenga implantes, hay las claves para la planeación del tratamiento regenerativo periodontal. Estas claves son el conocimiento de la etiología del daño, la colaboración del paciente, si el paciente es colaborador en cuanto a higiene, la morfología del defecto, ¿sí?, cómo se encuentra el defecto, si es intraóseo, si es supraóseo, la habilidad del operador, ¿sí? Querido colega, si tú estás colocando implantes pero no eres especialista y tomaste a lo mejor un curso, quizá es necesario que tengas, ¿sí?, la comunicación o la interacción con un especialista, porque la habilidad es muy importante. O seguirte preparando. Biomateriales, ¿qué biomateriales tenemos? ¿Sí? ¿Qué injertos encontramos? ¿Qué tipo de proteínas tenemos? ¿Qué podemos ofrecerle a nuestros pacientes? Y todo va en relación a esta pregunta: ¿qué alternativas tenemos para la regeneración periodontal en algún caso y la regeneración periodontal por el otro lado? A nivel periodontal sabemos que los tratamientos son enfocados a la eliminación de la bolsa periodontal, principalmente la cirugía por colgajo, antes llamado curetaje abierto, donde pues, se hace un desvidamiento, se separa el periósteo, el conectivo y el epitelio, se tiene acceso a la superficie radicular, se tiene acceso al hueso y se hace una cirugía para remover el tejido enfermo, en este caso un tejido de granulación que no logró su recambio hacia la reparación, y poder raspar y alisar las raíces y buscar una nueva inserción. Esto normalmente en pacientes que tengan defectos supraóseos u horizontales, como el que estamos viendo en la imagen, donde siguiendo mi cursor nos damos cuenta que no hay un defecto angular.
Otro tratamiento es la cirugía con injertos óseos, cirugía por colgado con injertos óseos, aprovechando que hay corticales y hay angulación de los defectos, se colocan biomateriales de relleno que pueden ser, como platicábamos, pueden ser naturales o sintéticos, pueden ser provenientes de animal o pueden ser provenientes del mismo humano, pueden ser también rellenos óseos que se colocan en ese sitio, pero sabemos que no nada más necesitamos hueso, necesitamos también que se forme ligamento, cemento y hueso alveolar, y este tipo de terapia regenerativa quizás sea limitada dependiendo del caso. El caso de la regeneración tisular guiada, que muy normalmente la llaman regeneración tisular guiada cuando se colocan membranas y cuando se coloca un injerto de hueso. Aquí estamos viendo en el esquema, en las fotos, estamos viendo una clase 2, ¿sí? Una furca clase 2, donde se coloca una membrana para cubrir el defecto. Y bueno, el otro caso de regeneración tisular guiada que tenemos es colocando proteínas de la matriz del esmalte, como es el caso del Emdogain, que es un gel que tiene muy buena estabilidad, que combinándolo con injertos óseos podemos dar una buena posibilidad también del aparato, de la regeneración del aparato de inserción, y que biológicamente la interacción que se busca pueda ser quizá más palpable al tema de que la interacción biológica de las células que vayan a hacer su recambio sea más hacia la producción de cemento, hueso y ligamento. Otras alternativas quirúrgicas para la eliminación de la bolsa periodontal es el plasma rico en plaquetas o plasma rico en factores de crecimiento. Lo podemos encontrar en la literatura como una sinonimia, ¿sí? Combinaciones, ya sea la membrana con injertos de hueso, Emdogain con injertos óseos, Emdogain con membranas. Quizás, probablemente podríamos combinarlo. Hay clínicos que lo hacen, pero sabemos que el Emdogain no necesita una membrana como tal, porque el Emdogain genera una regeneración tisular guiada a nivel bioquímica, una interacción bioquímica que ahorita lo vamos a platicar. El plasma rico en plaquetas más injertos de hueso, el plasma rico en factores de crecimiento más injertos de hueso solo. Hay muchas combinaciones. El tratamiento regenerativo tiene como objetivo principal la reproducción del aparato de inserción periodontal, siendo los de mayor eficacia la RTG, pensando así como la colocación de hueso y membrana, o el Emdogain, colocando las proteínas de la matriz del esmalte, Emdogain con injertos de hueso. Sí, pensando uno y otro, el que ven en letras amarillas, sí, porque ambos son regeneración tisular guiada, pero el que estamos viendo con letras amarillas es colocar hueso y membrana o membrana sola, y en este caso colocar Emdogain solo o Emdogain con hueso. Son los que tienen mayor eficacia. Vamos a ver este caso clínico donde se colocó un injerto de hueso y se colocó membranas. Un paciente de sexo masculino de 52 años de edad, sí, con un diagnóstico periodontal de periodontitis crónica localizada en este segmento, es sistémicamente sano. Vemos la radiografía y hay defectos angulares, y que las profundidades al sondeo o al sondaje periodontal son mayores a 6 milímetros, distribuidas en todo ese segmento, en el segmento superior derecho. Al momento de hacer el desvidamiento previa fase 1, doctores, no olvidar que se hace una fase de higiene con un régimen de higiene bien sistematizado, raspados y alisados, etcétera, y una revaloración. Y previo a todo esto ya hacemos el desvidamiento y tenemos acceso al sitio para poder raspar, alisar las raíces y quitar el tejido de granulación e incluso el sarro que se haya encontrado en la porción más apical. Ya limpio el defecto, ¿sí? Vemos al ondeo como si hay un defecto intraóseo, se intruye la sonda periodontal. Eso es un patrón de un defecto vertical. Podemos colocar la membrana de colágeno, se coloca el injerto. En ocasiones podemos mezclar la tetraciclina, que la tetraciclina es un detoxificador de la superficie radicular, y la tetraciclina la llegamos a mezclar con el injerto de hueso. No hay una evidencia completamente científica que nos indique que la tetraciclina sea pues completamente resolutiva para la infección, pero puede ser un paliativo favorable. Colocamos el injerto y posteriormente la membrana la reposicionamos en el sitio. En el otro sitio colocamos el injerto de hueso nada más, para tratar de hacer la comparación del defecto y de la regeneración del defecto. Y vemos por palatino cómo se ve, ¿sí?, el aspecto de la membrana ya cubriendo al injerto de hueso, la sutura, ¿sí? Aquí vemos la cicatrización a la semana y vemos la fotografía inicial, ¿sí?, y la cicatrización que se puede encontrar en un aspecto a los 5 meses, donde es normal que podamos encontrar la retracción del tejido gingival. Es muy común que los pacientes que le hayamos hecho regeneración pues se encuentre como una secuela la recesión. Aquí vemos que la papila interdental de aquí en este caso se contrajo un poco, pero radiográficamente sí vemos que sí hay ganancia de hueso y que pues pueden ser favorables este tipo de tratamientos para eliminación de la bolsa periodontal y para la regeneración del aparato
aparato de inserción. Otro caso de una membrana colocada con injerto de hueso, donde vemos que hay un defecto intraóseo, ¿sí? Una bolsa periodontal de más de 5 milímetros, se coloca la membrana para fungir como barrera, ¿sí? El injerto de hueso, la membrana, aquí en este caso la membrana tenemos que buscar que quede completamente bien justa, cinturonada o pegada al cuello del diente, porque si no puede haber migración de células epiteliales del tejido conectivo y no servir de nada la membrana. La membrana tiene conflictos incluso a veces con la pericia o con la habilidad para poder ser colocada. Ya que hayamos colocado, aquí utilizamos Bone Ceramic de la marca Straumann, y la fotografía inicial y la fotografía a los 8 meses con la radiografía, donde observamos un aspecto de llenado óseo, ¿sí? Un espacio ligamento periodontal quizás está completamente bien alineado, pero es probable que eso, la única manera de saberlo es histológicamente. Lo más importante es que el paciente haya perdido la movilidad, que el diente pueda funcionar, que la interacción sea favorable y que no haya perdido el diente el paciente. Pero pues hoy en día tenemos acceso a biomateriales de última generación a través de un concepto que se llama biomimética, donde sabemos que la biomimética es la ciencia de reconstruir o imitar procesos naturales de los tejidos para que la cascada de la regeneración proceda de manera espontánea. Sabemos que el momento principal para la formación del aparato de inserción es la cementogénesis. La cementogénesis nos va a llevar a que al momento que se forma la raíz se forme hueso, se forme ligamento. Así que en un estudio aleatorizado, un ensayo clínico aleatorizado comparando al Emdogain con un tratamiento con membranas en una furca clase 2, nos demuestra mejores resultados con el uso de Emdogain que con RTG. Y aunque la estadística entre ambos es pequeña, sí se llega a mostrar diferencias clínicas debido a las complicaciones quirúrgicas con el uso de membranas. La colocación de membranas no es tan sencilla. Colegas que ustedes nos están escuchando, no me han de dejar mentir que puede haber complicaciones al momento de suturar la membrana, al momento de que la membrana se hidrata con saliva o con sangre, que puede ser complejo la manipulación y que esto nos puede llevar complicaciones. Es por eso que el Emdogain quizá tenga un paso más hacia lo biológico, aunque se puedan lograr los mismos resultados. Y sí, sabemos que el Emdogain, para los que no lo conocen, es la preparación de proteínas extraídas con ácido acético a partir de gérmenes de porcino, ¿sí? Es una proteína que mimetiza las proteínas de la matriz del esmalte que inducen a la cementogénesis, estimula la diferenciación de células mesenquimatosas en cementoblastos, formadores de cemento acelular, y que, pues viéndolo como estamos viendo ahorita en el video, en bolsas periodontales profundas de más de 5 milímetros, donde hay defectos intraóseos, como estamos viendo en la radiografía, al momento de tener acceso quirúrgico, preservando el tejido blando y limpiando el defecto con nuestras curetas, ¿sí? Nosotros podemos determinar que el Emdogain puede ser una buena posibilidad. Ya se hace por la manipulación, pero también por las condiciones biológicas que te puede proveer. Estamos colocando el Emdogain, ¿sí? Y el Emdogain lo tratamos siempre de depositar en el defecto óseo. Al momento de que nosotros colocamos el Emdogain en el defecto óseo, obviamente previa detoxificación con Prevgel, el Emdogain va a liberar las proteínas de la matriz del esmalte, ¿sí? Que están contenidas en un propilenglicol. Esas proteínas de la matriz del esmalte van a empezar a estimular a las células mesenquimatosas indiferenciadas que se encuentran en el ligamento periodontal. Se va a formar un coágulo y sabemos que en el coágulo hay liberación de factores de crecimiento a través de las plaquetas, ¿sí? Y a través de los macrófagos y de los fibroblastos, y que las células mesenquimatosas van a irse guiando a través de las proteínas de la matriz del esmalte. Estas células mesenquimatosas indiferenciadas, al momento en que se reposicionan a nivel del cemento, van a diferenciarse en cementoblastos y van a ir formando una matriz cementoide, ¿sí? De un tejido nuevo radicular, ¿sí? Que al momento en que se esté formando está por biomimética imitando lo que está sucediendo en la cementogénesis y que va propiciando la formación del ligamento periodontal y posteriormente hueso alveolar. Eso con la condición de formar un nuevo aparato de inserción. No nada más buscar un relleno óseo o una anquilosis, sino buscar un nuevo aparato de inserción, ¿sí? El agilato de propilenglicol es el vehículo y sabemos que a temperatura corporal y pH neutro este propilenglicol disminuye su viscosidad y permite la precipitación del Emdogain. Y bueno, este caso clínico, ¿sí? Que fue realizado con uno de mis alumnos, con Omar Gallardo, donde había una bolsa periodontal pues profunda, ¿sí? Una bolsa de casi 10 milímetros por distal de un diente 11,
Vemos el diagnóstico radiográfico donde sí hay una pérdida de inserción que incluso antoja o presume una pérdida de inserción horizontal, no así en la zona entre el 11 y el 21. ¿Sí? Hicimos una fase 1, control personal de placa, eliminación de cálculo, pulido dental, raspado y radicular, y al cabo de este régimen de higiene pasamos a la terapia regenerativa, donde al momento de hacer el desvidamiento vemos que si hay acúmulo de sarro subgingival, vemos que a diferencia de lo que nos mostraba la radiografía, hay un defecto intraóseo angulado de una sola pared, ¿sí? Limpiamos muy bien, detoxificamos la superficie con Pref-Gel, incluso nos ayudamos del Cavitrón para limpiar la superficie radicular, quitamos el tejido de granulación y colocamos el Straumann Emdogain. Al momento de colocar el Straumann Emdogain, lo colocamos como gel que está recubriendo el defecto y suturamos. La manipulación, como les comentaba, puede ser más sencilla. No es lo mismo colocar un gel en un sitio que suturar una membrana y que quede completamente bien justa, etcétera. Ese fue una de las cosas que nosotros luego aplicamos en educación, porque un paciente que es tratado, por ejemplo, en la licenciatura, puede ser el entrenamiento más fácil para el alumno de licenciatura, el poder colocar el Straumann Emdogain, que quizá una membrana que pueda llevarnos a una habilidad más hacia la especialidad. Y bueno, esa es la cicatrización a los 3 años de haberse colocado el material regenerativo, ¿sí? Y a nivel radiográfico vemos que sí hay una diferencia. Me gustaría que se centraran ustedes tu atención en las raíces de que se encuentran entre el 11 y el 12, ¿sí? Del lado izquierdo es la inicial, del lado derecho es la final a los 3 años, ¿sí? Y vemos que sí hubo una ganancia de inserción lineal, ¿sí? Y que incluso si nosotros hacemos una angulación de la radiografía, podemos observar que sí se formó una cresta sumamente importante, obviamente eliminando, erradicando la movilidad dental y dándole un pronóstico adecuado a la preservación de este diente. Entonces lo que nosotros estamos buscando por medio de la biomimética es que se forme un nuevo aparato de inserción. Que al igual de que se forma el hueso, se forme el cemento, se forme el ligamento. Esto nos da condiciones que van muy relacionadas a las condiciones regenerativas, donde se forma ligamento, hueso y cemento, ¿sí? Esto puede tener una ventaja sobre la colocación solo de injerto, ¿sí? Y la ventaja que quizá podamos encontrar con la colocación de membrana más injerto es la manipulación, aunque con la membrana más injerto probablemente podamos encontrar esto, aunque ya en otro momento les hablaremos de las bondades de ambos y que hemos encontrado mayor contracción de tejido blando en pacientes que se les coloca membrana que los que se les coloca Emdogain. Otro paciente, ¿sí? Una bolsa periodontal de más de 5 milímetros, es paciente de sexo masculino, estémicamente sano, un defecto angulado, ¿sí? Que nosotros llegamos a su estabilidad mediante la higiene, raspado y alisado radicular, y ya en la fase 2 entramos al defecto, limpiamos el defecto, lo detoxificamos con Pref-Gel, ¿sí? Que es EDTA, ¿sí? Es un EDTA, una concentración importante, no nada más el Straumann Emdogain es un aditivo, uno de los personajes principales de la historia, no, sino también el Pref-Gel. Colocamos una cama de Straumann Emdogain, ahí mezclamos el Straumann Emdogain junto con el injerto de hueso y lo llegamos a colocar en el sitio y vemos cómo se puede la partícula manejar de una manera muy confiable, ¿sí? Más fácil, no se nos anda desparramando por todo el sitio, es mejor la manipulación. Ahí vemos la sutura del defecto y la radiografía inicial y la radiografía final a los 8 meses. Este caso fue realizado con el alumno Edgar Castañeda, también de la Facultad de Odontología. Otro paciente, porque aparte también el Straumann Emdogain se ve favorecido, ¿sí? Por medio del uso de injertos óseos. Y qué mejor que darle la posibilidad a un paciente de su propia celularidad. Así como estamos buscando la biomimética, ¿sí? En este caso vemos un paciente con gran edema, con bolsas periodontales, y que lo tuvimos que llevar a un régimen de higiene para que a un paciente que se encuentra con estas condiciones clínicas no se puede operar, definitivamente no está indicado operarse, porque incluso puede llevarse a la recidiva una complicación, ¿sí? Dentro de la cirugía. Vemos el defecto, que es una furca clase 2, ¿sí? Y que sabemos que la furca clase 2 es de los que están indicados para la regeneración periodontal con Straumann Emdogain. En este caso, entramos al defecto. Aquí estamos viendo con nuestra sonda de Neighbors cómo se encuentra el defecto, que lo estamos determinando de una manera adecuada. Es un defecto lineal, ¿sí? Clase C,
que está ya llegando en su raíz mesio-vestibular casi al tercio apical. El paciente no requirió endodoncia, se detoxifica con Prevgel, pero previo a todo esto también hacemos la planeación de tomar un autoinjerto. El autoinjerto puede ser una buena posibilidad. Ya que se encuentra el paciente con el Prevgel, nosotros le lavamos o limpiamos el Prevgel de 2 a 3 minutos de haberlo dejado en el sitio, lavamos con solución salina, estéril, y con un raspador de hueso, como lo estamos viendo en la imagen, vamos acumulando, ¿sí?, en su contenedor, que es este contenedor que podemos observar que tiene el raspador, muy similar al raspador que coloquialmente lo vemos en las plazas con Coyoacán, ¿no?, de raspador de hielo, ¿sí? Y estamos raspando y acumulando hueso cortical, ¿sí? Pero son células al final del día del propio paciente que nos ayudan a que pueda tener mejores condiciones. El hueso lo vamos acumulando, lo vamos recolectando en un godete estéril, ¿sí? En ocasiones hay pacientes que pueden tener mejores condiciones. Si tenemos una exostosis, un acúmulo de hueso que pueda ser donante, pues puede ser mejor posibilidad incluso que un hueso comprado, ¿sí? Porque es un hueso autólogo, son células del paciente y las llevamos al sitio donde rellenamos el defecto, lo vamos manipulando. Si se dan cuenta, la manipulación también de este tipo de injerto no es una manipulación tan incordial, o sea, si es una manipulación que es fácil de llevar. Con tu cucharilla de Lucas lo vas pues modificando, lo vas ahí acondicionando, vas buscando la posibilidad de la regeneración en ese sitio. Podríamos quedarnos ahí o incluso podríamos colocar una membrana, pero en este caso decidimos colocar el Straumann Emdogain que cubriera el defecto, ¿sí?, y que también estuviera el Straumann Emdogain en el defecto. Este caso quiero retomar lo que fue hecho en el posgrado con nuestra alumna Fabiola Venegas, ¿sí?, del posgrado de odontología restauradora avanzada. Ya que se encuentran en esas condiciones, vemos la radiografía inicial y la radiografía a los 6 meses, donde se ve claramente un llenado óseo y una regeneración periodontal que podemos mencionar a nivel radiográfico, porque sabemos que una regeneración biológica es imposible que nosotros la podamos determinar de una manera clínica. Entonces, ¿qué sucede? Hay mediadores biológicos en la regeneración periodontal y esta revisión que se hizo en el año 2008 por Boschart, ¿sí?, comenta lo siguiente. Se reporta en esta revisión que a meses de la aplicación del Emdogain se forma nueva inserción con formación de hueso, cemento y ligamento a lo largo de la superficie radicular tratada con restricción del crecimiento de células epiteliales, sin observarse apoptosis de las mismas, induciéndose un fenómeno llamado citoestasis epitelial. Debido a colocación del Emdogain puede haber una interacción bioquímica, ¿sí?, que no promueve que el epitelio se una, ¿sí?, que mantiene una manera estática, que no lleva a que haya muerte del epitelio, no haya apoptosis de células epiteliales, pero que sí restringe la migración de las mismas, y este fenómeno se llama citoestasis epitelial. Y por eso el Straumann Emdogain no necesita de una membrana, no sustituye una membrana, pero no necesita una membrana para poder generar efectos de regeneración tisular guiada. Pero ojo, y sí repito, no sustituye una membrana, pero sí tiene efectos de regeneración tisular guiada debido a que evita la migración de las células por este fenómeno de células epiteliales por medio de este fenómeno, citoestasis epitelial. Pero hablando acerca de los implantes, bueno, sabemos que el acceso quirúrgico va a depender de la morfología del defecto. Los defectos en los implantes pueden ser de 4 paredes, el cual la terapia sugerida es terapia regenerativa con injerto óseo sustituto de hueso. Un defecto de 3 paredes o dehiscencia, como estamos viendo, y ahí el caso es terapia regenerativa con injerto óseo, sustituto óseo y membrana. Puede haber defectos de 2 paredes o defectos de una sola pared, y la terapia tiene que ser, en este caso, resectiva o con colgajo reposicionado apicalmente. Esto es lo que hay, es lo que tenemos. Ojalá fuera todo muy claro, ojalá todo fuera muy claro hacia lo positivo, pero luego los resultados tienen unas ciertas dudas. Sabemos que el paciente con implantes no está exento de la fase 1, se está trabajando acerca de la producción de tecnologías de higiene en este tipo de pacientes, cepillos interdentales, cepillos eléctricos, cabezales en penacho, que puedan
buscar la posibilidad de acceso a ese sitio, curetas de plástico, de grafito que nos ayuden a limpiar las superficies o los cuellos en pacientes con implantes, ¿sí? Que los pacientes con implantes deben de entrenarse para utilizar cepillos interdentales, ¿sí? El Superfloss, un hilo dental maravilloso de la Casa Oral B, y por qué no, como se está haciendo en muchos países, la irrigación con peróxido de hidrógeno. El tratamiento quirúrgico de la perimplantitis nos comenta que no hay evidencia de un método único para decontaminar la superficie perimplantar. O sea, es muy difícil de contaminar la superficie perimplantar. Se concluye que para bolsas de 3 a 4 milímetros la terapia mecánica puede ser suficiente. ¿Sí? Hay puntas de titanio y vamos a ver qué se encuentra en la terapia resectiva de defectos perimplantares. Sí, antes que nada sabemos que tenemos que determinar muy bien el diagnóstico mediante el sondeo periodontal o sondaje perimplantar en este caso. El surco perimplantar lo tenemos que sondear siempre. Antes se mencionaba que no lo sondeáramos, que porque se podía lastimar la superficie del implante, podíamos nosotros también afectar la unión epitelial, pero no, en este caso los implantes sí se deben de valorar con una sonda principalmente de grafito o de plástico. En este caso hay una bolsa perimplantar. Las bolsas perimplantares miden más de 4 milímetros a diferencia de las bolsas periodontales. Aquí procedimos al desbridamiento, limpiamos el sitio y si la superficie del implante se encuentra expuesta, tratar de detoxificarla o limpiarla lo mejor posible. Aquí está un fragmento del tejido de relación eliminado posterior al desbridamiento. Pero vemos este caso clínico. Tenemos un caso clínico donde cemento de la corona se fue subgingivalmente y nos está haciendo una reacción de perimplantitis. Al momento de hacer la cirugía por colgajo, aparte que el paciente se lleva primero a una sesión de higiene, a varias sesiones de higiene, a un régimen de higiene, pasamos a la cirugía y limpiamos el cemento y sí tenemos la superficie, sí, de la conexión del implante con el aditamento y tenemos que limpiar esa zona. Aquí procedimos a hacerlo con peróxido de hidrógeno, ¿sí? Al 5%. Y vemos la radiografía inicial del lado izquierdo, la radiografía final a un control de 6 meses y no hay una diferencia importante entre tal, pero si nosotros somos muy observadores podríamos ver que del lado mesial de la cresta que se encuentra entre el 46 y el 45 sí hay, donde está mi cursor, sí hay un llenado óseo, pero pues la bolsa periodontal se eliminó y se pudo estabilizar al paciente. Otro caso clínico donde vemos una bolsa perimplantar, unas cuerdas del implante expuestas, 4 cuerdas del implante expuestas, una bolsa perimplantar, procedemos a hacer el desbridamiento, entramos ahí, limpiamos con curetas de plástico y grafito. Aquí normalmente también hay autores que nos comentan que podemos hacer osteoplastía, ¿sí? Con una fresa de carburo, se limpia con peróxido. El colgajo se reposiciona, vemos la cicatrización a los 2 años y vemos que no hay diferencia significativa entre una radiografía, la inicial del lado superior izquierdo con la final que la estamos viendo en grande. No hay diferencias significativas, pero la idea es eliminar la bolsa perimplantar y darle estabilidad al implante que se encuentra en boca. Otras maneras que tenemos que va muy de la mano a lo que se encontraba antes en periodoncia, digo antes porque casi ya no se realiza, la colocación de fibras de tetraciclina también se pueden colocar en pacientes con implantes. La tetraciclina se utiliza como un antibiótico tópico, hay controversias al respecto. No hay un estudio que nos indique su contraindicación y tampoco hay un estudio que nos dé tanta contundencia por su uso, pero hay clínicos que nos han dado la pauta para poderlo seguir utilizando. Otro, que este cepillo de titanio no se encuentra en México, se utiliza mucho en Suecia, comercializado por medio de Technologies AB, que es un cepillo de cerdas de titanio que se coloca en la pieza de baja velocidad que se utiliza para limpiar la superficie del implante. Puede ser una alternativa. En México todavía, como comento, no lo encontramos. Si alguien de ustedes no tiene, pues ojalá nos puedan hacer llegar el dato para que lo podamos compartir a todos los odontonautas. En el caso muy común también que se llega a mencionar es cuando se encuentran las cuerdas del implante expuestas, se llegan a limpiar o a pulir con una presa de diamante. Y con piedras y con gomas podemos darle un pulido interminado. Hay pacientes con recesiones perimplantares, esto en pro de no acumular más placa o biopelícula dental en esos sitios. Solo que es un procedimiento que nos puede llevar a conflictos transquirúrgicos, que la limpieza de los tejidos puede estar en conflicto. Entonces
hay muchos autores que incluso no comentan la indicación del mismo. Pero la terapia regenerativa en defectos periimplantares es muy interesante, sí, es a base de injertos de hueso, se pueden colocar diferentes tipos de injertos, aunque los sustitutos óseos aloplásticos no están indicados. Este paciente, 64 años, hipertenso, la periodontitis crónica fue un antecedente de este paciente. Vemos un defecto intraóseo angulado, ¿sí? A manera cónica se coloca un genoinjerto óseo y una membrana de colágeno que posteriormente fijamos con el tornillo de cierre. Cerramos el colgajo y vemos la radiografía inicial, ¿sí? Y ya la radiografía final con el implante cargado, donde pues probablemente tuvimos una ganancia mínima, ¿sí? Pero pues una estabilidad del defecto periimplantar. Lo que encontramos en la literatura a veces no es muy alentador en comparación con el tratamiento de regeneración en pacientes con dientes. Otro caso, una radiografía donde se observa pérdida de tejido óseo a nivel del implante. Vemos después de haber hecho una buena fase 1, el desvidamiento, el defecto angulado, detoxificación con peróxido de hidrógeno. También se llega a utilizar oxigenada, se llega a utilizar EDTA. No se ha mostrado tampoco diferencias significativas entre uno y el otro. Colocando un genoinjerto de hueso, se coloca aquí una membrana de colágeno, ¿sí? La sutura, la radiografía inicial, la radiografía final con un parcial llenado óseo. Aquí se llega a ver más que en los casos anteriores, que sí hubo un llenado óseo. Y bueno, pues esto que observamos, muchos autores lo comentan que es una reosseointegración, aunque todavía hay muchos estudios que se faltan por hacer, aunque pues desgraciadamente muchos pacientes que padecen este tipo de enfermedades llegan a tener conflictos porque pues es un problema que está llevando a que se pierdan los implantes y se pierda la inversión. En un estudio céntrico, controlado, aleatorizado, en un ensayo clínico donde se valoró el tratamiento de efectos intraóseos, ¿sí? Con hueso autólogo y genoinjerto óseo, después de 12 meses se llega a comentar que el resultado de ambos procedimientos regenerativos es limitado, como en este caso. Vemos pues que ahí se encontraban los implantes colocados. Esto fue publicado por Agadesh y Rembert en el año 2012. Sí, se tiene acceso después de haber hecho una buena terapia de higiene, un defecto no tan vertical, se coloca autoinjerto, ¿sí? Se colocan membranas y vemos los resultados que se llegan a obtener, incluso con autoinjerto, pueden ser limitados. A lo mejor si hay un patrón de reparación del sitio, sí podemos pensar en que se haya encontrado una reosseointegración, pero sí es muy común este tipo de pacientes que haya contracción de la mucosa periimplantar y que pues no haya un llenado óseo, sí, alrededor del implante más del 80%, es muy complicado. Conclusiones. ¿Qué tenemos como conclusiones? Bueno, pues como conclusiones, sí podemos decir que los rangos de reosificación después de un procedimiento de regeneración ósea guiada va del 40 al 60%, es muy bajo. O sea, el éxito que tú puedas obtener en una regeneración ósea guiada va entre esos rangos. O sea, no vas a ver un llenado óseo al 100%, es muy complicado, muy complejo. Esto va del 40 al 60%, ¿sí? No es recomendable el uso de materiales aloplásticos. La mayor ganancia de lo que encontramos en la literatura publicado se obtuvo con membrana de politetrafluoretileno expandido y hueso autólogo. Esta membrana de politetrafluoretileno expandido es una membrana no absorbible. Otra conclusión es que, según lo que se comenta en el Annals de Periodoncia en el año 2003, que es un metaanálisis acerca de la eficacia de los injertos de hueso en tratamientos óseos periodontales, en defectos óseos periodontales, se comenta que los injertos óseos en combinación con membranas incrementa el nivel de inserción y disminuye la profundidad de la bolsa a niveles mayores que el injerto óseo solo. Para este año 2003 que se hizo este metaanálisis, no había los suficientes estudios con el Straumann Emdogame, ¿sí? Por lo tanto, no hay una comparación del Straumann Emdogame al día de hoy con membranas en un metaanálisis. Sí hay comparaciones clínicas en algunos estudios, pero en un metaanálisis donde se junta medicina basada en evidencia con una buena cantidad de estudios, no lo hay hasta el momento. Pero si yo creo y se vaticina que en estos próximos años probablemente
haya una comparación que nos pueda dar una claridad. Pero sí sabemos que el endogame es parte de la regeneración tisular guiada biológica y que incluso por su manipulación puede tener ventajas. Bueno, doctores, gracias por su atención, por esta hora que nos quisieron compartir. Les queremos recomendar el Facebook de Periodoncia UNAM 3016, el Facebook de Periodoncia Académico más visitado del país, y los esperamos también en el Twitter, @Dr. Monteagudo. Háganos llegar sus preguntas, sus comentarios, estamos para servirles. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día.